En este video, aprenderemos cómo funcionan los suministros de electricidad de fase dividida de 3 cables para obtener 120 y 240 voltios. Hola, soy el ingeniero en diseño eléctrico Roberto. Gracias a la Academia de Diseño e Implementación Industrial hoy aprenderemos cómo llega la electricidad desde la central eléctrica a nuestras residencias. Luego estaremos viendo la parte de transformadores, panel principal de interruptores. La tierra, el neutro ya que se le llama busbar o barra de conexiones en el entorno eléctrico, entre otros temas. Bien, estos sistemas normalmente se utilizan en América del Norte y Latinoamérica, por lo que usaremos las normativas y codificación de colores de estas regiones. Si estás viendo este video y ves que no aplicamos las normativas eléctricas que se rigen en tu país, no te preocupes, solo tienes que tomar en cuenta el código de colores o normas que están establecidas en tu región. Recuerda que la electricidad es peligrosa y puede ser fatal. Debes estar calificado y ser competente para realizar cualquier tipo de trabajo eléctrico. Bien, empecemos. La electricidad se genera en la central eléctrica que generalmente se encuentra lejos. La central genera corriente alterna AC y está conectada a un transformador elevador. Este transformador aumenta la tensión para reducir las pérdidas, el cual está conectado a la red. La red transporta electricidad de alto voltaje a largas distancias hasta los pueblos y ciudades. Una vez que llegue a los pueblos y ciudades, ingresará a un transformador reductor que disminuirá el voltaje a un nivel más seguro. A partir de aquí se distribuirá localmente en circuitos más pequeños en diferentes calles o grupos de propiedades. Conectados a estos cables de distribución habrá transformadores más pequeños, generalmente montados en postes, que nuevamente reducen el voltaje aún más a un nivel lo suficientemente seguro para uso residencial. En la propiedad habrá un medidor eléctrico que cuantificará la cantidad de electricidad que se ha utilizado y la compañía eléctrica lo utilizará para la factura de dicha propiedad. El transformador se conectará al medidor de electricidad mediante algunos cables que se extenderán por encima del suelo o bajo tierra. Estos cables serán 2 hilos calientes y un hilo neutro. Dentro del transformador tenemos 2 bobinas de alambre. La bobina primaria está conectada a la central eléctrica y la segunda bobina se conectará a la propiedad. Los 2 cables energizados están conectados a cada extremo de la bobina secundaria y el neutro está conectado al centro de la bobina. Ahora bien, no te preocupes por esto ahora. Veremos esto nuevamente más adelante en este video para entenderlo mejor. Si ahora hacemos zoom en la propiedad, encontramos un panel de servicio principal que a veces se llama centro de carga o caja de interruptores. Si quitamos la tapa y miramos dentro, primero encontramos el disyuntor o interruptor principal. Suele estar en la parte superior del panel, pero podría estar en la parte inferior. Los 2 cables energizados del medidor de electricidad se conectarán directamente a las lengüetas del interruptor principal. Entonces del interruptor principal saldrán 2 barras colectoras principales. Se trata básicamente de láminas de metal expuestas que llevan electricidad a los disyuntores. Observe que he mostrado la corriente fluyendo hacia adelante y hacia atrás. Eso es porque se trata de corriente alterna o AC. Estas barras colectoras y las orejetas no están aisladas, están activas o energizadas. El interruptor principal se puede voltear manualmente para cortar la energía a todo lo que está aguas abajo del interruptor principal. El interruptor principal también proporcionará protección contra sobrecorriente a la propiedad. Está clasificado para soportar una cierta cantidad de corriente eléctrica que lo atraviesa, normalmente entre 100 y 200 amperios. Si se excede este valor, se disparará de manera automática para intentar proteger la propiedad y sus circuitos eléctricos. Dentro del panel, también tenemos una barra colectora de neutro y tierra. Se trata básicamente de una tira de metal con muchos agujeros y tornillos. Los cables neutros y de tierra se asentarán en los orificios y los tornillos los bloquearán en su lugar. En este ejemplo, tenemos un bloque a cada lado del panel. Como se trata de un panel principal, las 2 barras colectoras se pueden unir para que tengamos una barra de conexión entre ellas. De esa manera tenemos una barra de bus de tierra neutral compartida. Los subpaneles deben tener su barra separada, pero ese es un tema para otro video. Desde el medidor de electricidad, tendremos el cable neutro conectado al terminal en la parte superior de la barra de tierra neutral. Observe el tornillo verde, trata de unir la barra neutra a la carcasa metálica del panel de servicio.
El propósito de la barra neutra es devolver la electricidad usada al transformador. En realidad, este tema puede resultar muy confuso por su complejidad, abarcaremos más a detalles en otro video. En este solo veremos la parte básica. Bien, los dos cables calientes proporcionarán la electricidad y una vez que se use, regresará al transformador a través de la barra neutra. Sigue siendo corriente alterna o AC, pero para que sea más fácil de visualizar, solo he animado la corriente que fluye en una dirección para que pueda ver el camino que tomará. Ahora, si tuviéramos que tomar nuestro multímetro y conectar un cable a la barra colectora y el otro cable a la barra neutra, obtendríamos una lectura de alrededor de 120 voltios. Si aún no tiene un multímetro, le recomiendo que obtenga uno para su kit de herramientas. Es esencial para cualquier prueba eléctrica y búsqueda de fallas. Si conectamos los cables del multímetro a la otra barra colectora y a la barra neutra, nuevamente obtendríamos una lectura de alrededor de 120 voltios, pero si conectamos los cables del multímetro a las dos barras colectoras, obtendremos una lectura del doble de 240 voltios. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando aquí? Cuando miramos cómo el transformador está conectado al panel principal, tenemos las dos barras colectoras calientes conectadas a cada extremo de la bobina secundaria en el transformador y luego tomamos la barra colectora neutra conectada al centro de la bobina secundaria. Básicamente, cuando nos conectamos a través de la barra colectora y la barra neutra, solo usamos la mitad de la bobina. Por lo tanto, solo captamos la mitad del voltaje eléctrico que puede proporcionar el transformador. De esta manera obtenemos 120 voltios o 110 voltios. Cuando nos conectamos a las dos barras colectoras, nos conectamos a toda la longitud de la bobina. Estamos recogiendo el voltaje completo que puede proporcionar el transformador. Por lo tanto, obtenemos 240 voltios o 220 voltios. Si desea aprender cómo funcionan los transformadores, consulte nuestro video sobre los conceptos básicos de los transformadores. Aquí arriba te dejamos el enlace. Ahora, volviendo al panel conectado a la barra colectora, tendremos nuestros disyuntores. Estos se verán más o menos así con una carcasa de plástico negra y un interruptor de palanca en la parte superior. El disyuntor controla el flujo de electricidad en los circuitos individuales de la propiedad. Se puede disparar manualmente para cortar la energía, pero también tiene dos características importantes. La primera característica es la protección contra sobrecargas. El interruptor está clasificado para manejar una cantidad determinada de corriente eléctrica. Cuando los electrodomésticos o las luces están conectados al circuito, cada uno de ellos aumentará la corriente en el circuito. Si se enchufan y encienden demasiadas componentes eléctricos, eventualmente la corriente será mayor de la que el interruptor puede manejar y este se disparará automáticamente para cortar la energía del circuito y proteger la residencia. La segunda característica es la protección contra cortocircuitos. Cuando lo energizado y el neutro entran en contacto directo entre sí, la corriente aumentará dramáticamente casi forma instantánea. Cuando esto ocurre crea un campo magnético que cortará la energía. Echemos un vistazo a cómo está conectado el disyuntor al circuito eléctrico. En este ejemplo, nos conectaremos a una luminaria simple que se controla mediante un interruptor. Tomamos el cable caliente del disyuntor y lo pasamos al interruptor. Pasamos otro cable desde el interruptor hasta la lámpara. Desde la luminaria tenemos un cable neutro que lleva la corriente de retorno de regreso a la barra colectora neutra. Tomamos el cable de tierra de la carcasa metálica de la caja de sellado y el interruptor y también lo unimos a la barra de bus neutral como en este caso es compartido. El propósito del cable caliente es llevar la corriente eléctrica a la lámpara. El propósito del cable neutro es llevar la corriente eléctrica usada de regreso al panel principal y luego al transformador. El propósito del cable de tierra es brindar protección para una corriente de falla. Por ejemplo, el cable caliente se soltó y tocó la carcasa de metal de la lámpara, el cable de tierra proporciona una ruta de baja resistencia de regreso al panel. Sin este camino, la electricidad podría fluir a través de usted si toca la caja de metal. A medida que la corriente fluye a través del cable de tierra, aumentaría la corriente y eso activará el interruptor. Entonces, la electricidad fluye a través del cable de fase, a través del interruptor principal, baja por la barra colectora principal y entra al interruptor de circuito. Desde allí, fluye a lo largo del cable fase, a través del interruptor simple y la bombilla. Luego vuelve a lo largo del cable neutro hacia la barra de bus neutral y a lo largo del cable de bus neutro y de regreso al transformador. Animé esto usando corriente alterna de AC,
pero para facilitar la comprensión del camino, ahora lo he mostrado fluyendo en una sola dirección. Aquí nos surge una pregunta: ¿qué más podríamos utilizar? Bueno, podríamos encontrar un disyuntor de circuito bipolar que nos permitirá conectarnos a ambas barras colectoras para obtener 240 voltios con los que podemos usar la potencia de electrodomésticos más grandes como secadoras, estufas y unidades de aire acondicionado. Lo que vamos a hacer ahora es instalar un tomacorriente que maneje dicho voltaje para componentes eléctricos de 240 voltios. Primero llevamos nuestro primer cable de fase de color rojo y lo conectamos al primer tornillo del tomacorriente. Luego llevamos un segundo cable de color negro hacia el otro tornillo. Por último conectamos nuestro cable de puesta a tierra y así debe quedar. Una observación es que existen tomacorriente o receptáculos que te permiten conectar el cable neutro. También es muy probable que encontremos un interruptor de circuito GFCI, que significa interruptor de circuito de falla a tierra. Esto se verá así: dependiendo del modelo que compre, generalmente tendrá un cable neutro trenzado conectado a él. Los GFCI se requieren en ciertos circuitos donde se utilizan salidas para lugares como cocinas, baños, jacuzzis, etc. Debe consultar con el Código Eléctrico Nacional para obtener detalles exactos. El interruptor GFCI tiene tanto la fase como el neutro fluyendo a través de él. De esta manera, puede medir la corriente que fluye de ambos cables y asegurarse de que sean iguales. Si tomáramos un tomacorriente estándar, tomaríamos un cable caliente del disyuntor y lo conectaríamos al terminal del tomacorriente. Luego, tomamos el cable neutro y lo pasamos directamente al disyuntor a un terminal neutro específico. Luego conectamos el cable flexible en la barra de bus neutral. Esto proporcionará la ruta de regreso. Y, por supuesto, corremos el cable de tierra desde la salida hasta la barra de tierra neutra. Si miramos este ejemplo, la corriente fluye normalmente hasta que el tipo inserta un destornillador en el enchufe. Luego, la electricidad fluye a través de él en lugar del cable neutro. El GFCI mide la corriente en los dos cables y se da cuenta de que no son iguales. Luego dispara automáticamente el interruptor para cortar la energía y salvar la vida del hombre. También podríamos encontrarnos con un interruptor AFCI. Esto significa interruptor de circuito de falla de arco. Estos son necesarios para circuitos que alimentan dormitorios, pasillos, cocinas, etc. Nuevamente, consulte con el Código Eléctrico Nacional para obtener detalles exactos. Los AFCI funcionan también al estar conectados tanto a los cables neutros como a los activos. Dentro de este disyuntor hay una placa de circuito que mide el circuito y supervisa los patrones que indican que se está produciendo una falla de arco. Estos se instalan de manera muy similar a como vimos el interruptor GFCI. En condiciones normales, la corriente fluye a través del retorno caliente a través del neutro hacia el disyuntor y a través del cable flexible y de regreso a través de la barra neutra. Pero si, por ejemplo, se inserta accidentalmente un tornillo muy cerca del cable y se quita el aislamiento para exponer los cables de cobre, la electricidad ahora podría saltar o formar un arco desde el cable caliente y hacia el neutro. El arco es increíblemente caliente y causa la mayoría de los incendios eléctricos residenciales. A medida que ocurre el arco, crea una señal única en el cable eléctrico. El disyuntor puede detectar esto y se disparará automáticamente para cortar la energía. Si quieres seguir aprendiendo, te recomendamos ver nuestros vídeos o lista de reproducciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales, dejamos los enlaces en la descripción de este video. Nos vemos en una próxima entrega. Les deseo que la suerte y la inteligencia de Tesla los acompañe.